China. Y esta mañana, desde primera hora, en la web de negocios, estaba José Antonio Bittner contando lo que ha pasado en este congreso. Y antes también. Y seguirá además, porque es importantísimo para todos. Y esta es la cuestión. Es decir, aquí no se trata, que también, de ver qué es lo que está pasando en China. Se trata de ver cómo eso que está pasando en China nos afecta a todos los demás. Y evidentemente nos afecta a José Antonio Bittner. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, según la interpretación que tú has hecho en términos económicos, pero en realidad todo es política, ¿verdad?, de la situación en este momento del poder en China, aquí se nos va a caer el pelo. Bueno, yo haría un primer comentario, ¿no? Que es cómo ha llegado a China ya el Palpatine, ¿no? El emperador galáctico, que aquí Xi Jinping en estas imágenes que veis, pues ha hecho todo al milímetro. Tan al milímetro que esta mañana a las 4 de la madrugada, hora española, tenían que aparecer unos datos sobre China. Y todo se ha pospuesto, tanto los datos de ayer, de esta pasada madrugada, perdón, como los datos de esta próxima madrugada, que era el Producto Interior Bruto chino, que casualmente quien hizo el calendario pues no acertó demasiado bien, porque lo puso justo en medio del Congreso del Partido Comunista Chino. En el último dato, China habría crecido en el entorno del 0,4 en positivo y se esperaba una auténtica hecatombe, tanto que han suspendido el dato. en más puro estilo democrático, pues han dicho, no vamos a meter el dato aquí en medio de todo este congreso del Partido Comunista, siendo un dato negativo. ¿Por qué no lo quiere presentar China? Eso ha supuesto en el día un golpe muy importante de inversores que han estado preguntando cuál era la razón. El gobierno chino, pues como están aquí todos, pues no ha querido dar ningún mensaje de cuál era la razón fundamental de que esos datos se ocultaran, y lo que ha hecho China ha sido suspender toda la publicación de datos en el mes de octubre. Creo que queda algún dato en el fin de mes que sí es menor y se va a publicar, pero poco más. Había un dato de viviendas, tampoco se ha publicado. Y lo que ha hecho China, a la vez que ha hecho ese movimiento, y posterior al mensaje de ayer, que si queréis ahora entramos, ha sido dar un mensaje a las distintas compañías que llevan el gas natural licuado de China, la mayoría de ello comprado en Rusia, hacia el conjunto de Europa y gran parte de Asia, pero sobre todo Europa, que a partir de ya se deja de exportar gas natural por un criterio claro de autoabastecerse todo lo que puedan de gas para el invierno, de tal manera que le ha salido, o ya lo tenía previsto, un aliado importante a Rusia con China, con ese anuncio que ha hecho esta misma tarde, que es decir que deja de enviar el gas natural licuado, que estaba siendo como la puerta de atrás a Europa, en el que Rusia le vendía a China y China nos vendía mucho más caro. Pero bueno, los americanos están vendiendo 40% más caro, con lo que había un margen enorme para China para comprar ese gas natural licuado de Rusia y enviárnoslo a Europa. Pues hoy ha dicho que ya nada de nada. Del fin de semana lo que más ha resonado ha sido su mensaje sobre la energía. Todo el plan de descarbonización que estaba previsto para 2050 ha dicho que solo cuando las energías verdes lo permitan se irá a un modelo energético que le permita el crecimiento a China en el plano en el que lo quiere ese crecimiento, y que permita también que energéticamente sea sostenible, y que ahora mismo no lo es, por lo que ha dado un golpe enorme a toda la conferencia de París del clima, a la COP26 del año pasado, de tal manera que China ha empezado diciendo, mire, todos estos planes que decíamos ahora mismo de descarbonización y demás, lo deja a un lado. No hizo ni una sola referencia al más del 20% de paro juvenil que hay en China ahora mismo. Ni una sola referencia. Perdón un instante, José Antonio. Perdón un instante. Antes de la cosa del paro, que tiene mucho que ver, por cierto, con ese estancamiento del crecimiento. La cuestión de la energía. Si China declaradamente, porque ya lo venía haciendo bajo cuerda, pero bueno, declaradamente dice, no entro en los objetivos de la cumbre del clima, no entro en la Agenda 2030, no entro en los objetivos de descarbonización, etcétera, significa que manifiestamente le dice a Estados Unidos y a Europa, seguid vosotros solos si queréis, lo cual pone en nuestro tejado una pelota candente, que es la de que, no, en rigor, en fin, no tendríamos más remedio que decir, bueno, pues acabó el juego de momento, hasta que vuelvan los chinos, nosotros también vamos a producir o no.
Bueno, ha habido un efecto reacción rapidísimo, ¿no? Bueno, no sabemos si ha sido por efecto reacción de lo de China, pero llama la atención que este mismo fin de semana hubiese una discusión y una votación en el gobierno alemán, en el que Habeck, que es el ministro de Economía y de Energía, dijo que no a la ampliación de las centrales nucleares hasta mitad del 23, abril del 23, y sin embargo Scholz ha obviado esa votación de una parte de gobierno y ha dicho que las centrales nucleares se mantienen abiertas hasta mediados del 23, lo ha dicho esta misma tarde. Lo que comentabas es imposible cumplir con el objetivo de descarbonización de 2050 con la segunda economía del mundo. Y como decíais en el vídeo anterior, pues la previsión de que no parece que en 2028 vaya a ser primera economía del mundo China, y menos cómo está creciendo, pero sí en el entorno del 35, 2035, 2032, si fuera demasiado bien. Entonces, si la primera economía en ese periodo de tiempo no se adhiere a todos los criterios de descarbonización, pues entonces mejor dejémoslo como dijo Trump, que es, oiga, o estamos todos, o lo que no vamos a hacer es el camino para perder la competitividad, para que la gane precisamente China y encima nos pase a todos económicamente, que es el planteamiento un poco que es el que se está haciendo desde el lado republicano, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, va a plantear precisamente... Va a plantear una situación interesante porque ahora va a quedar claro que si los políticos europeos insisten en seguir este camino, van a estar trabajando contra la prosperidad de su pueblo, o sea, de nosotros. Va a ser una cosa interesante. La cuestión, ya te dejamos en paz, la cuestión del crecimiento, es decir, ¿lo vamos a conocer esta noche o esta madrugada? No se va a conocer, ¿eh? No sale el dato. No se va a dar hasta después del Congreso. Hasta que acabe el Congreso. Como poco hasta que acabe el Congreso. Y estos congresos son largos, ¿no? Son como... Bueno, en fin. Bien, el dato va a ser mal. Cuando salga, y además, si no, cesarán también al director del INE, como aquí. Claro. La cosa es, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Porque China necesita estar creciendo todo el tiempo para sostenerse. Es una economía con pocas reservas como país, en fin. Sí, hay dos cuestiones clave. Primero, la fotografía general es que China creció el año pasado un 8,3%. Este año el gobierno chino esperaba crecer un 5,5% y cuando el gobierno chino cree que va a crecer lo tiene tan fácil como poner el número y que da igual lo que ha pasado. Y sin embargo, ni con esas han conseguido tener un crecimiento que ni tan siquiera llega al 3%. El último trimestre fue muy negativo y todo el mundo esperaba que incluso pudiera ser negativo y fue de más 0,4 y se esperaba que en este trimestre fuera peor, 0,2, 0,1. No que fuera negativo, pero que estuviera ahí. La clave fundamental ahora mismo de la economía china, comentabais lo de las exportaciones, es que es cierto que se está atrayendo la energía rusa para poder competir en mejores condiciones contra Alemania y contra Japón, en menor proporción contra Japón que con Alemania, pero que su demanda interna está totalmente debilitada o erosionada. Pensad que el Banco Central de China está bajando los tipos de interés. No los está subiendo. Tiene una inflación controlada en el entorno del 2,8, nada comparado con lo que nos sucede en Occidente, y tiene un crecimiento de la demanda interna ahora mismo completamente debilitado, sobre todo en jóvenes, con dificultad para el acceso al mercado laboral, con una tasa de paro mayor al 20%, y la economía china ahora mismo, al ritmo que parecía que podía llegar a esos números que decíais de 2028 de superar a Estados Unidos, ni de broma. Pero ni de broma. El movimiento de la economía china, sobre todo por los confinamientos, por la cadena de suministro y porque su demanda interna no está consiguiendo activarse, es decir, no está consiguiendo darle la riqueza a sus ciudadanos, a su pueblo, a su clase media, que nos estaban vendiendo que sí le estaban dando. Exacto. Y la realidad es que se está viendo que eso no permea, que hay unas élites muy millonarias, pero hay una clase media que se suponía que China estaba siendo un modelo para el resto de Occidente, que es mentira. Que esa demanda interna no existe. Borrell decía esta semana, y le dio la razón Xi Jinping, que China estaba consiguiendo, sobre todo en América Latina, que se creyera en el discurso de que su economía y su modelo era mejor que el de Occidente. Pero la realidad es que los datos, sobre todo de su economía, están ahora mismo en barrena. Y la clave fundamental a medio y largo plazo es la batalla tecnológica con Estados Unidos. La batalla de chips, semiconductores, que Biden, pero que si estuviera Trump habría hecho lo mismo, le ha bloqueado ahora mismo toda la entrada al siguiente salto tecnológico, claro. Es lo que le puede hacer que China
no consiga crecer al ritmo que quisiera. Un 2,9, un 2,8% para China sería suficiente para que Xi Jinping no hubiera repetido, salvo que ha controlado todo el poder del partido con un politburó y ha impedido que pudiera entrar cualquiera a ser un sucesor. Piensen que en el segundo mandato cualquier líder chino tiene que nombrar como una especie de sucesor y a una serie de líderes que serían la siguiente generación. ¿Sabes cuánto nos han nombrado Xi Jinping? Cero. Cero. Amigo mío. Cero. Qué revelador. José Antonio sobre Vízner. todo que la economía no le funciona. Te seguimos en Negocios TV. Enhorabuena, por cierto, porque como vais como un tiro, es una cosa asombrosa. Enhorabuena de verdad y cordialmente. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos. Pues Buenas noches. si me